nada, primero que todo me presento, mi nombre es Aleska Pérez, soy funcionaria perteneciente al equipo del Departamento de Diseño de Procedimientos de la Subdirección de Fiscalización. En representación de nuestra subdirectora de Fiscalización, Carolina Sarabia, y de la jefatura del Departamento de Diseño de Procedimientos, Carolina González, quien lidera esta mesa de trabajo que tenemos con los 3 colegios de contadores, el Colegio de Auditores Asociación Gremial, representada en estos momentos por Viviana Rojas, que es su directora, el Colegio Nacional de Contadores de Chile, representada por su vicepresidente Juan Francisco Cáceres, y del Colegio Anfitrión en estos momentos de sus instalaciones, del Colegio de Contadores de Chile Asociación Gremial, representada por su vicepresidente Pablo Aros, y por Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del mismo colegio. Antes que todo, también presentarles a los funcionarios de nuestra institución, pertenecientes al Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales y Grupos Empresariales, Isaías Cataneo, perdón, el jefe de área de altos patrimonios, y Fernando Muñoz, que es funcionario de la misma área. Comentarles que esta instancia se ha dado en base al levantamiento que han realizado los mismos representantes de los colegios antes señalados, en base a las necesidades de nueva información para todo y cada uno de ustedes, que son parte de la colegiatura de los colegios antes señalados. La presentación que se va a llevar a cabo se enmarca respecto al cumplimiento de personas naturales de altos patrimonios, incluyendo determinación de trust, inversiones y rentas del exterior y traspaso familiar de patrimonios. Antes de comenzar esta jornada de capacitación, les voy a dar la palabra a los representantes de los colegios, y después que concluyamos, para tomar asiento, y yo voy a dar unas indicaciones para poder continuar con esta jornada. Muy buenas tardes. Ya como anunciaba nuestra Aleska, estoy representando al Colegio de Contadores de Chile en representación y en reemplazo de nuestro presidente nacional, don Osvaldo de la Fuente, quien se encuentra un poco delicado de salud y que esperamos su pronta recuperación. Agradezco al servicio de esta presentación del procedimiento de fiscalización ya en su segunda etapa, y muy bienvenido en nuestras aulas, en nuestro techo. Les recuerdo que ya en el año 2015 nosotros firmamos una alianza para la implementación de la reforma tributaria de ese entonces, en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. Situación, claro, de esa reforma ya poco queda, pero sí quedó la experiencia de que podemos hacer un buen trabajo con el servicio. Y agradezco que en este momento nuevamente estemos trabajando juntos. Bienvenidos a todos, que seamos una linda jornada. Gracias. Bueno, bienvenido a todos a este evento. Creo que es muy importante la instancia, porque hace muy pocos días se aprobó, ¿cierto?, el proyecto de cumplimiento tributario, donde el foco está justamente en la evasión, la fiscalización y precisamente en grupos empresariales de altos patrimonios. Entonces creo que va a ser un tema de suma importancia, y la idea es que se puedan hacer preguntas generales que le puedan servir a todos, ¿cierto? Porque esto va a ser transmitido también por el canal de YouTube del Colegio de Contadores. Dejo con usted a Viviana del Colegio de Auditores. Hola, buenas tardes. Agradecemos a ustedes la presencia y poder asistir a estas charlas que con esfuerzo, digamos, el colegio y los 3 colegios que tienen este comité que trabajamos con impuestos internos podemos preparar y presentar para que todos tengan la posibilidad de interiorizarse de lo que está solicitando impuestos internos respecto al cumplimiento de los contribuyentes en esta materia. Gracias a todos y gracias al colegio y por las instalaciones que nos facilita, y gracias al Servicio de Impuestos Internos por estas charlas. Gracias. Gracias. Bueno, creo que está todo dicho. Solamente
reiterar el agradecimiento por la asistencia de ustedes, agradecer al Servicio de Impuesto Interno, al colegio y esperemos que tengamos una muy bonita jornada. Gracias. Gracias. Ya, antes de comenzar, y como bueno, Juan Alberto se adelantó, para que sea una capacitación y una jornada fructífera para todos, después que concluya la presentación, vamos a dejar a los colegas que expongan cada uno de los temas respecto a la temática que les comenté. Va a venir una ronda de preguntas. La idea es que las preguntas sean siempre en términos generales, no nos aboquemos a casos particulares, porque los casos particulares requieren información y requieren análisis. Y así le damos el espacio a todos para que puedan hacer las consultas y aprovechar esta jornada de manera fructífera. Y por último, por respeto a todos los presentes, por favor los invito a que pongan en silencio sus teléfonos o los puedan apagar. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias por la invitación, por la presentación. La idea de la jornada de hoy es poder hablar un poco sobre las personas de alto patrimonio. Nosotros somos del área de alto patrimonio, la protección de fiscalización. Lo que nuestra área se encarga, nosotros no somos una área operativa, nosotros somos los que hacemos análisis de riesgo, vemos quiénes son las personas que pertenecen a la nómina, cuáles son los riesgos que deben tener, monitoreo permanente de los altos patrimonios, sus obligaciones tributarias, traspasos familiares de patrimonio, etc. Y determinamos quiénes van a ser las personas a ser fiscalizadas y eso se manda a las direcciones regionales y ellos son las áreas operativas que ejecutan. Entonces, temas operativos, en realidad nosotros, si bien estamos a cargo del diseño de los programas de fiscalización, no hacemos fiscalización propiamente tal, sino que análisis. Eso, entonces, el objetivo de esta charla es reconocer algunas principales características del segmento de personas naturales de alto patrimonio y la estrategia general de cumplimiento que nosotros como Servicio de Impuestos Internos aplicamos a este segmento de interés. Aquí un poco lo que vamos a estar viendo en el video. Mayor a $2 millones en cuanto al patrimonio individual sea superior a $400.000. ¿En qué AT? En la AT que estamos revisando o dos ATs anteriores. O sea, son 9 causales en la práctica. Las mismas 3 en 3 periodos. Eso. Eso para el Servicio de Impuestos Internos, un alto patrimonio. ¿Cuántas personas tenemos? La nómina actualmente vigente, hay 123.026 personas en la nómina de altos patrimonios y nosotros en Chile tenemos un total de personas naturales de 22.165.019 contribuyentes. Eso significa de que uno de cada 180 chilenos es un alto patrimonio o el 0,5% de la gente de alto patrimonio, pero como es feo decir la mitad de una persona, entonces uno de cada 180 personas es un alto patrimonio. Nosotros también, bueno, esta es una simplificación de nuestro análisis de riesgo, el análisis es bastante más específico, en especial para poder ver comparables, pero en términos generales nosotros dividimos la nómina en los siguientes grandes grupos. Depende si la persona ingresó a la nómina de altos patrimonios por patrimonio, o sea, por tener un patrimonio individual superior a $1 millón, que la gran mayoría de la nómina es más de la mitad de la nómina. Si es que no tiene un patrimonio considerable, pero sí tiene un ingreso superior a $150.000, es lo que nosotros llamamos el tramo de ingreso, el 33% de la nómina, y otros tramos, por ejemplo, gente fallecida, gente sin residencia, que por motivos de análisis los tenemos que ver aparte, entran en la gran bolsa de datos. Para poder analizarlos mejor, además, tenemos los subdividimos por cuánto patrimonio tienen, porque no es lo mismo tener $1 millón a tener $1.000 millones, ¿cierto? $5.000 millones que tener $2 millones. Claro, todos tienen mucho dinero, pero sus riesgos tributarios, sus obligaciones tributarias son distintas.
¿Qué es lo que hacemos entonces? En grandes grupos, de nuestra segmentación específica es más detallada, pero si hablamos en grandes grupos podemos decir que tenemos el tramo del 1 al 3. Tramo 1, que es un tema completamente interno, solo por motivos de análisis, va entre 1 y 5 millones de dólares. Tramo 2 va entre 5 y 125 millones de dólares. Y tramo 3, 125 al infinito. Y esta es la distribución general de la nómina. Claro, la gran mayoría de los altos patrimonios es tramo ingreso o tramo 1, y el tramo 3 es solamente como el 0,3% de la nómina, pero tiende a ser la mayoría del patrimonio de la nómina. Y también de los ingresos en global, pero eso lo vamos a ver un rato más adelante. Y solo para no alargarnos, esto es bastante útil. Por ejemplo, si nosotros vemos al tramo ingreso, que es el tramo 1, en general, su patrimonio, ¿cómo está constituido? Directamente tienen los vehículos a su nombre, tienen los inmuebles a su nombre, tienen poca inversión internacionales y pocos considerables, pero no está todo su patrimonio en la red de sociedades. En general es como un 60% de la red de sociedades. Si nos vamos por el contrario, el tramo 3, más del 99,95% es a través de sociedades. Todo el patrimonio societario. Eso nos cambia cuáles son sus obligaciones tributarias, cuáles son sus riesgos, y por lo tanto nos sirve para previsar qué contribuyentes se van a enviar, etc. Y las principales obligaciones tributarias del segmento, bueno, por supuesto, operaciones nacionales, el F22, me imagino que lo conocen. Para obligaciones, y si no, alguien levante la mano, para obligaciones internacionales, yo no lo conozco. Para obligaciones internacionales, la 1929, que es la declaración jurada anual sobre operación exterior, por supuesto, también sirve para el RIE. La 1952, que la vamos a estar analizando más adelante, y para reorganizaciones familiares, traspasos familiares de patrimonio, el formulario 4412, que ahí lleva cerca de 3 años. En términos muy generales, nosotros podemos dividir el mundo tributario de los altos patrimonios en dos grandes segmentos tributarios: aquellos riesgos propios del impuesto global complementario y aquellos riesgos de traspaso familiar de patrimonio. ¿Ya? Eso, les dejo a Fernando para la siguiente parte. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Muñoz, soy analista del área de altos patrimonio. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes esta tarde el esfuerzo que hicieron para llegar acá, así que agradezco la presencia, una alta convocatoria. Y bueno, la idea de hoy es contarles más o menos cómo nosotros pasamos nuestros riesgos y qué elementos hemos identificado como alerta para las obligaciones tributarias de los altos patrimonios, enfocados en operaciones internacionales e internacionales. En términos súper generales, en el término nacional, bueno, a lo mejor es un poco básico, pero sí tenemos que tener un contexto como para empezar a abordar los riesgos que se van desprendiendo de las distintas obligaciones tributarias, tanto accesorias como las principales de los contribuyentes de altos patrimonios. Primero, el impuesto a la renta es un ingreso que grava a las personas naturales y jurídicas, empresas, entidades, y se habla de un tributo en singular, pero en sí es un tributo que abarca tanto la primera categoría como impuestos finales. Impuestos finales nos referimos a global complementario y adicional. El impuesto global complementario, tal cual como sale ahí, es un impuesto que se grava a las personas, que a medida que es un impuesto progresivo, a medida que los ingresos del contribuyente sean más altos, existe una tasa, un tramo que lo va a afectar de mayor manera, tributariamente. Por favor. Aquí viene lo del formulario 22 para los que no sabían. Bueno, el formulario 22 es un formulario, un documento electrónico ya hace algunos años, de gran utilidad para los análisis de riesgo que realizamos en la subdirección. Se presenta una vez al año, en abril, lo presentan tanto personas naturales como jurídicas, se pueden declarar una serie de impuestos. Destaca por su versatilidad, porque es un formulario que es electrónico, que tiene un alto poder de facilitar el cumplimiento tributario a través de calculadoras y propuestas que el servicio ha estado trabajando en el último tiempo, con ese único fin de poder facilitar la información del contribuyente y cumplir con su obligación. En general, ¿cómo le ha ido a los altos patrimonios en el 2024? Esto es lo que ustedes pueden ver acá.
Lo que sale acá abajito, no sé si se ve muy bien, son los tramos de altos patrimonios. Para que ustedes lo comprendan, los señores que están en el tramo 1 son contribuyentes de alto patrimonio que están recién comenzando en esto. Son contribuyentes que, de cierta manera, no sé si lo dije bien, recién comenzando. Su patrimonio no es tan elevado, es el tramo más bajo de los altos patrimonios. Y en el tramo 3 son los contribuyentes ya los pesos más gordos dentro de la nómina de altos patrimonios. Son los patrimonios más altos. ¿Ya? Lo que se puede ver acá es que lo que tiene mayor preponderancia dentro de la base imponible de las declaraciones del año tributario 2024 vienen en el tramo T1 y en el tramo TI, el tramo de ingresos de altos patrimonios. Y específicamente el valor se explica, o el gráfico se explica, por el efecto del volumen de estos contribuyentes. En esos tramos es a donde se aloca la mayor cantidad de contribuyentes de la nómina de altos patrimonios. Entonces se ve una base imponible alta en relación a los otros tramos, siendo que en la proporción aquí está la mayoría de los contribuyentes de altos patrimonios. ¿Ya? Pero a su vez, cuando abordamos esto en términos más uno a uno, digamos, por cabeza podríamos decir, acá se ve que los contribuyentes que eran en el tramo más bajo en términos de cantidad, como se ve en esta línea azul, conservan por persona la mayor parte en promedio de base imponible. Esto se explica porque los contribuyentes que están acá son los contribuyentes que más alto patrimonio tienen, y en específico sus formularios 22 son los que más abultados dentro de la nómina, a pesar de ser poquitos contribuyentes, como yo les contaba, como se puede ver acá en esta línea azul. En términos generales, en el año 2024, el año tributario 2024, la tasa efectiva de los altos patrimonios estuvo en torno a un 21%. Nosotros llamamos tasa efectiva a base por impuesto, pero ese impuesto va más allá del impuesto global complementario. Hacemos evaluaciones, compensaciones, ajustes, vamos a determinar el global complementario para contribuyentes de la nómina, y todo eso lo calculamos en base a su base imponible y determinamos este factor acá, lo tenemos distribuido ahí por tramo, pero en general está en torno al 21%. Bueno, acá se repite el dato del 21%, y nosotros ocupamos un producto nuevo para valorizar, de cierta manera, categorizar a los altos patrimonios. Debido al efecto que tuvo las rentas no tributables, que fueron en gran medida utilizadas por los altos patrimonios, específicamente el IES-FUD, tuvimos para los años anteriores al 2023 un efecto importante en la tasa efectiva de los altos patrimonios. Se nota que los altos patrimonios se asesoraron y utilizaron el beneficio, y las tasas efectivas de esos altos patrimonios se fueron casi al suelo. Pero de cierta manera no era que él no estuviera tributando. De cierta manera ese alto patrimonio estaba viviendo, no sé si sería muy despectivo, pero sí sobreviviendo, pagando sus cuentas a través de ingresos no renta originados por el IES-FUD. Se nos generó un gran problema al término de evaluar los altos patrimonios en esto. ¿Cuál fue nuestra solución para poder animar estos análisis de riesgo que utilizamos en la subdirección? Establecer una tasa proyectada. ¿Qué hacemos con la tasa proyectada? Tomamos los ingresos de los contribuyentes de alto patrimonio sin importar su origen. Sin importar su origen. Y de cierta manera, eso nos permite poder encasillar al contribuyente dentro de un tramo, y de cierta manera nos permite, a grandes rasgos y al principio de cualquier evaluación, saber quién tiene un porcentaje bajo de tributación o de ingresos que no se condice con su patrimonio. Ese es el efecto principal de esto. Y en términos generales, podríamos ver que sí, que la tasa para los altos patrimonios está en torno a un 21%, pero efectivamente, en términos de tasa proyectada, calculando la tasa en relación a todos los ingresos que tienen los contribuyentes, está en torno a un 35-38% para los segmentos más altos. O sea, son contribuyentes que no ocultan sus ingresos, son contribuyentes que se asesoran, son contribuyentes que en el último tiempo viven de ingresos no grabados. ¿Ya? Esos son algunos datos. Contingencia en general de este segmento en términos nacionales. Podemos ver de que en las evaluaciones de riesgo que hacemos
normalmente nos saltan alertas, como nosotros le llamamos, asociadas a la confusión del patrimonio. Muchas veces nos ocurre con altos patrimonios que son empresarios individuales que no distinguen los bienes de la empresa y los de su RUT. Entonces ahí salen problemas de gastos rechazados, justificación de inversiones, etc. Y también se nos da mucho el caso de contribuyentes que no tienen la característica de ser empresarios individuales, pero tienen una participación en una compañía donde están los autos, los aviones, los yates, todo este tipo de bienes, casas, que las utilizan también, pensando que como son de sus empresas, no hay ningún efecto o ninguna obligación tributaria y lo pueden ocupar como ellos quieran. Entonces, eso es un factor que nosotros lo abordamos a través de un riesgo específico y lo medimos, lo identificamos y lo medimos, lo tenemos cuantificado a través de una ficha de riesgo. Hablé de ficha de riesgo solamente para que usted lo tenga presente. Cuando nosotros seleccionamos los contribuyentes, los seleccionamos a través de fichas de riesgo. ¿Qué son las fichas de riesgo? Son evaluaciones del contribuyente en base a patrones de comportamiento y características que tenga ese contribuyente, donde salimos a medir qué tan propenso es ese contribuyente a un incumplimiento, a una obligación tributaria que no está cumpliendo. Y eso lo medimos en base a una diferencia de impuestos y así seleccionamos los casos. El segundo punto tiene que ver con la subdeclaración de ingresos, considerando gastos de vida, inversiones e ingresos por terceros. Mayoritariamente son contribuyentes que quizás no se asesoran tan bien o no están al pendiente de sus obligaciones tributarias de los diferentes cruces que pueden haber dentro del sistema. Les conté que el formulario era excelente, dando propuestas y todo lo demás, pero se complejiza un poco en términos de los gastos patrimonios. El servicio cuenta con información para poder hacer cruce y validar las bases imponibles de los contribuyentes por bases internas, nóminas de notario, nóminas de registro civil, de jotas de tercero. Muchas veces ese tipo de información, con una simple mirada de la información del tercero, se podría subsanar, pero es un factor importante dentro de los riesgos también de los altos patrimonios. Y por último tenemos el uso excesivo de gasto efectivo. Últimamente un miembro de nuestra área hizo un análisis súper bueno relacionado con los gastos efectivos, determinando tasas, ubicando segmentos de contribuyentes dentro de la nómina que de cierta manera tratan a netear su base imponible a través de gasto efectivo. Les dije un spoiler de una posible fiscalización, pero es un dato que se está considerando ahora dentro de una ficha que está en construcción. Operaciones internacionales. Aquí se pone un poco más difícil la cosa, pero cualquier cosa lo vamos conversando. La tributación internacional, el término propiamente tal, como para tener un contexto, se puede tomarse de distinta manera y puede ser un poco confuso. Cuando hablamos de tributación internacional, hay que tener en cuenta de que no es una legislación universal o no es un sistema estandarizado por los países. Más bien cuando se habla de tributación internacional, se hablan de aspectos que tienen las leyes domésticas en base a cómo tratar operaciones transfronterizas. Ese es el efecto. Y ese problema hace que surjan problemas de tributación, de doble tributación. Y ahí vienen a entrar los convenios de doble tributación con su idea de poder subsanar este tipo de asimetrías entre los distintos estados. Esa es la idea. En términos generales, la tributación internacional tiene dos dimensiones principales. La primera dimensión, basada sobre el principio de la fuente, ¿ya? Enfocado sobre dónde está situado el bien, dónde se genera la renta, donde el sujeto del impuesto, generalmente, o el beneficiario de la renta, es un extranjero no domiciliado, y la obligación tributaria viene ahí por la retención del impuesto adicional, muchas veces. ¿Ya? Esa es la primera dimensión, ¿ya? Donde sí existen obligaciones accesorias asociadas a un sujeto que es un no residente en Chile, donde muchas veces el contribuyente no sabe cuándo hacer la retención y cuándo evaluarla. ¿Ya? Ahí depende de diferentes maneras, depende de convenios, países, tipo de renta, pero para este caso en particular nos vamos a enfocar en la segunda dimensión, que tiene que ver la residencia. ¿Ya?
La segunda dimensión originada de la residencia tiene que ver con contribuyentes nacionales residentes en Chile que tengan operaciones en el extranjero, que basan la tributación con un monto menor, pero sí lo fuerte para el patrimonio son las inversiones que hacen en el exterior. Es por eso que la dimensión que nos vamos a basar ahora va a ser la dimensión del principio de la residencia, ¿ya? En términos generales de obligaciones tributarias, cuando hablamos del principio de la fuente, acá vienen todos estos conceptos de aplicación del impuesto, de declaración 1946 sobre operaciones en Chile, y el principio de la residencia lo vamos a basar sobre inversiones o operaciones que se hacen en el exterior, que se declaran a través de la 1929, que es lo que vamos a comentar ahora. Un poco de historia hablando de la 1929. La 1929 viene de un proceso de fusión que encabezó la subdirección a partir del año 2016, donde se fusionaron 3 DJs. La primera, la 51, que era de inversiones, 52 de P, la 53 de renta del exterior. La idea era que un contribuyente por una misma operación tenía que presentar las 3 DJs. Entonces ahora es solamente una, con la idea de facilitar los costos de administración y facilitar un poco la vida del contribuyente declarante de ese tipo de operaciones. La DJ 1929 parte en 2017 con la idea de, como dice acá, de que la presenten los residentes en Chile por sus operaciones en el exterior. Cuando hablamos de operaciones en el exterior, inversiones y cualquier otro tipo de operación que pudiese generar una renta de fuente extranjera, independiente que esa renta extranjera sea grabada con impuesto de nómina extranjero, y que enfocado a las inversiones que genera algún retorno de esas inversiones, independiente de eso. Entonces, lo primero es, ¿quién la presenta? Los residentes en Chile, que presenta sus inversiones o operaciones en el exterior, independiente si esas inversiones recibieran una renta del exterior y cualquier tipo de operación que hagan durante el año comercial anterior. ¿Cuándo se presenta? En junio de cada año. ¿Y dónde se presenta? Por internet. ¿Cómo se mueven los altos patrimonios dentro de la DJ 1929? La DJ 1929, los altos patrimonios se mueven en torno a un 25%. El 25% de los declarantes de una DJ 1929 son altos patrimonios. Pero los montos de inversión son súper altos. Son inversiones súper potentes. Donde en estadística, lo que más declaran los altos patrimonios son inversiones 21, otra renta, que les voy a encontrar una incidencia, nosotros nunca sabemos qué son, siempre tenemos que estar adivinando qué puede ser. La segunda son dividendos, tipo 10, y la tercera son CFC, entidades extranjeras controladas, el tipo 9 de la declaración jurada. Y en base a estos 3 tipos de rentas son los que nosotros vamos a conversar ahora, las principales alertas, distorsiones, riesgos, errores que los altos patrimonios cometen en estos 3 tipos de operaciones. Principalmente estas operaciones se van a Estados Unidos y a este tipo de jurisdicciones donde tienen un mercado un poco más amplio para poder llevar a cabo inversiones en términos internacionales. ¿Qué es lo importante también? Que en el año 2021 se elaboró una circular, que es la 48 del 2021, la cual viene a consolidar todos los efectos en las sanciones y multas asociadas a la 1929. ¿Por qué? La 1929 tiene el fin de poder cumplir con un amplio abanico de obligaciones tributarias. ¿Como cuáles? Bueno, el primero, poder cumplir con la declaración de RIE, el registro de inversiones en el extranjero. El segundo, para contribuyentes en general, del artículo 14, letra B. En general, para contribuyentes que tengan entidades extranjeras controladas a través del artículo 41 G3F. Y para contribuyentes que utilicen créditos del exterior a través de la normativa del artículo 41A, número 6. Esa obligación se cumple a través de la declaración jurada 1929, asociándola obviamente al tipo de operación que corresponde. En estructura,
la declaración jurada del siglo XIX tiene 3 secciones principales. La primera, los antecedentes generales de la inversión, la sección de rentas del exterior, y esta es la más importante, o dentro de los análisis que se hacen para los actos patrimonios, la del registro de establecimientos permanentes y entidades extranjeras controladas, y la última de los impuestos pagados. En general, esta EJ ha tenido cambios para este año 2024, asociado a dos casilleros nuevos, 249, que son estas del 72, 33, de domicilio y ciudad. Es súper importante para las labores de análisis poder saber dónde están alocadas las inversiones de los actos patrimoniales. Inversiones, por eso es que si ustedes se van a las instrucciones, los que están obligados a presentar estos nuevos casilleros son contribuyentes que tengan inversiones en el exterior. Me refiero a operaciones de tipo 5, 9 y 10. Y 21, porque no sabemos qué hay ahí. Y este tipo de contribuyentes están obligados a presentar, cuando ocupan esas codificaciones, a informar al servicio con información nueva, solamente por el año tributario 2024 en adelante, a informarnos dónde está la inversión. Acuérdense ustedes que igual existe un riesgo de cumplimiento asociado a dónde radica la inversión, más allá de un 41H. ¿Por qué? Porque sabemos que hay jurisdicciones que pueden ser limpias, entre comillas, me refiero a inversiones donde hay intercambio de información, tenemos convenios tributarios, pero que tienen una suerte de estados o pequeñas jurisdicciones dentro de su territorio que sí otorgan beneficios tributarios para quien constituya sociedades de algún tipo en especial en ese lugar. Esa información la recoge el servicio ahora a través de esta información. En términos generales, ahora el servicio cuenta con una serie de información para poder hacer los cursos. ¿Qué es lo que nos pasaba principalmente cuando evaluábamos operaciones transfronterizas? A diferencia de las nacionales, que había una base de datos con quien contrastar la información que nos declaraba el contribuyente, que era lo que les decía información de terceros o de notarios o de alguna nómina, en términos internacionales no hay mucho con quien compararse, no hay mucho con quien validar. El servicio ha ido trabajando en este tipo de cosas. Tenemos una amplísima gama de intercambios de información a través de convenios y a través de otros tipos de herramientas como el multilateral. De hecho, somos uno de los países dentro de Latinoamérica que tenemos un abanico de intercambio de información a utilizar más amplio dentro de las administraciones tributarias en Latinoamérica, por lo menos. ¿Ya? Y en ese contraste de información también nacen otros tipos de intercambios que se hacen a nivel de otras administraciones tributarias, a través de grupos específicos en la OCDE, donde se intercambian estrategias de cómo abordar los riesgos, y a través de otro tipo de información que podría ser el mismo CRS sobre información de cuentas financieras de contribuyentes nacionales en otras jurisdicciones. A través de todo este tipo de información que hemos recabado para el año 2024, hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente del segmento de estos patrimonios, un 49.2% de esa información que nos ha llegado a nosotros no se condice con la presentación de un formulario 29. El porcentaje es altísimo. ¿Regalías? Código 12, lo sabemos. Pero ¿qué hacemos con los 21? El problema de los 21 es que entran a toda evaluación de riesgo. Ese es el gran problema del 21. El contribuyente tiene una alta probabilidad de salir en una evaluación de riesgo porque es riesgoso de por sí tener una codificación de riesgo. No es el diablo, para nada. Puede ser que no lo sepa especificar, pero sí dentro de las evaluaciones es un concepto que calza dentro de los obligados que siempre evaluamos para determinar el riesgo de incumplimiento de un contribuyente. Las operaciones tipo 21, independiente del origen que nosotros queramos validar. La segregación. ¿Podemos ver el layout un poquito, por favor? Yo les contaba que existen 3 secciones principales dentro de la escuela.
Bueno, la primera es la identificación general, donde nos dan los lineamientos, ponte tú de saber dónde está radicada la inversión. Con ello, es importante saber la codificación del país para aplicar convenios, saber tasa efectiva, determinar qué tipo de inversión y determinar qué tipo de validaciones podemos hacer a través de intercambios. Después tenemos la renta del exterior, donde se divide en 3 secciones. La primera de la renta del exterior, las rentas pasivas y las pérdidas del exterior. Normalmente, lo que más se equivoca en los altos patrimonios es que las pérdidas del exterior ponen todo. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo que se tiene que declarar ahí, a través de la resolución 109, se establece que lo que va en esa codificación siempre es el resultado que se haga por enajenaciones derivadas exclusivamente de inversiones en el extranjero. No es cuando a usted le va mal, ponga la pérdida ahí. Viene derivado de ganancias de capital donde no te fue bien. Esa es la información que va en el código 11. ¿Qué pasa cuando hacemos evaluaciones de rendimiento o sacamos evaluaciones del contribuyente de los retornos? Se nos complica un poco porque los contribuyentes ponen de todo esto. Entonces de repente se nos bajan los rendimientos y quizás podríamos estar llamando a contribuyentes que no corresponde que lo llamemos por el simple hecho que él vio una baja en una pérdida cuando en sus acciones o en su cartera la puso en 3. Entonces es un gran problema para evaluar y para considerarlo también. El segundo problema es que acá existen solamente las rentas pasivas y ahí va enfocado solamente a un tipo de codificación. Los contribuyentes que pueden utilizar ese casillero son contribuyentes que exclusivamente declaran el tipo de operación nueva, obviamente, un día hecho de las controladas. Tenemos contribuyentes que de cualquier codificación declaran cualquier cosa acá, también se distorsionan, o valores negativos, siendo que en Chile, como ustedes saben, a través del artículo 41 no se pueden reconocer pérdidas ni operaciones negativas asociadas a CFC, a entidades extranjeras controladas. En específico, cuando existe una pérdida por este tipo de operaciones en entidades extranjeras controladas, para eso existe la sección que está acá, que es sobre el registro de la inversión extranjera controlada y los establecimientos permanentes. Cuando a usted le va mal a su entidad extranjera controlada, le fue mal en el periodo, usted tiene que reflejar esa pérdida en este recuadro, obviamente, siendo los costos de gasto más altos que los ingresos. Pero de ninguna manera ese efecto negativo se tiene que traspasar a la codificación de rentas. Rentas solamente. Y lo mismo pasa con los casilleros que denotan pérdidas. Normalmente los contribuyentes lo declaran negativo, siendo que la instrucción de la DJ es explícita en decir que todos los números que están acá van en positivo. Entonces, lo primero que pasa es que las pérdidas exteriores las colocan en negativo, los gastos también, las deducciones igual, entonces se transforma en un problema también al momento de evaluar y determinar operaciones de este tipo de control. ¿Qué más les podría decir? Este recuadro que está acá se llena solamente, lo tienen para llenar solamente 2 tipos de operaciones, que son las operaciones de tipo 9, que ya lo estamos conversando, que son las operaciones de entidades extranjeras controladas, y los tipos 5, que son de de establecimientos permanentes. Ellos son los que tienen la exclusividad de sus casilleros. Ellos son los únicos que tienen la facultad de poder declarar eso. Cualquier otro tipo de codificación tiene que ir en blanco. También vemos que los altos patrimonios normalmente declaran cualquier cosa, los movimientos de la cartola, quizá dentro de esos casilleros, no teniendo la obligación de hacerlo. Entonces se contaminan las bases de datos, hay que saludar en la evaluación, a ver qué hay. Entonces, normalmente hay información que producen desgaste tanto para los contribuyentes como para los contadores que también lo hacen. Lo otro es que lo que siempre nos preguntan es cómo se relaciona el porcentaje de participación dentro de los casilleros. Usted tiene que presentar un porcentaje de participación y dentro de toda la sección todos los datos van asociados a ese porcentaje de participación. ¿A qué me refiero? Acá usted pone que tiene un porcentaje en esa participación en el exterior de un 10%.
Entonces, cuando usted evalúa su inversión al 31 de diciembre, tiene que poner su participación del 10% en esa inversión afuera. Y lo mismo para los demás casilleros. Su porcentaje de ese 10% por la renta del exterior que percibió, por la renta pasiva o por la pérdida en el extranjero, en el caso de cualquier enajenación. La única excepción a eso es cuando se presenta el registro de establecimiento permanente ISP, donde va el total de las operaciones de la entidad extranjera controlada y el EP. Esa es la diferencia. Nos preguntan siempre, ¿también lo tengo que poner en los ingresos por mi porcentaje? No. Va el total de las operaciones de la entidad extranjera controlada. Sí, lo último es eso con esto que es amplísimo, y la utilización correcta de países. Nosotros hasta antes del año 2016 ocupaba una nómina de países que salía en el suplemento, no sé si se acuerdan, donde había una serie de países que estaban ahí. De hecho, el Reino Unido estaba detallado, podía verse que estaba Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra. Después de eso se unificó todas las codificaciones de países y se usó como base la ISO 3166, donde son 249 países que se hace la variación correspondiente y codificaciones validadas para utilizar esos códigos. Esos son los países que van acá. ¿Tenemos algunos problemas en eso? Sí. Todavía existen contribuyentes que nos informan jurisdicciones que no existen, o simplemente jurisdicciones que, por ejemplo, la que les dije, que ocupan el IG de Inglaterra, refiriéndose que tendría que ser un GB del Reino Unido en general. Y también tenemos otro tipo de contribuyentes que usan un poco de las codificaciones encontrando ciertos nichos que podrían ser mal utilizados, que obviamente no les voy a decir que me están grabando acá. Me están grabando para YouTube. No les voy a dar ideas. ¿Dónde se sacan esos códigos? En general están dentro del suplemento, pero lo que se ocupa para base es una ISO, la ISO 3166, donde están los códigos validados de los países. Eso, gracias, Fernando. En resumen, si ponen código 21, análisis de riesgo en todos los casos. Eso es. Ya, declaración jurada 1952, trust. Seguimos dentro de los temas internacionales, pero los trust. Me imagino todos saben lo que es un trust, ¿cierto? Sí. Un pequeño resumen. En legislaciones que no son nacionales, digamos, que no son de lo que los abogados llaman de legislaciones continentales, o sea, de que tienen que ver con más cercanos a Inglaterra, existen otros tipos de figuras jurídicas que no pueden existir en nuestra legislación. Una de esas es el trust. ¿Cuál es la gracia que tiene el trust? En el trust hay dos tipos de dueños distintos. Está el dueño legal, que es el trustee, y hay que es un administrador externo, y hay un dueño beneficiario, que es la persona que tiene derecho al beneficio. Y hay una tercera persona, que es el que inicia el trust y pone el dinero para la creación de este trust. Entonces tenemos el que entrega el dinero, que es el donor, el donante, etc., quien administra el trust, el trustee, y el que tiene derecho al beneficio, que puede o no ser la misma persona que inició el trust, que se llama beneficiario. Como esto tiene dos derechos de dominio diferentes, el del trustee y el derecho de dominio del beneficiario, es algo que no puede existir en nuestra legislación y algo sumamente difícil de hacer encajar y entender por aquellos fuentes de escuela jurídica que no son inglesas, que en nuestro caso. Y por lo mismo hay una declaración jurada distinta, tiene su sección en código tributario diferente, etc. Pero aún así no son completamente entendidos ni su legislación su tributación no es tan clara y diría 100% clara hoy en día de hoy. Sigue siendo en algún punto casuístico. Y para eso existe la DJ 1952, que es la declaración jurada de trust, que existe de manera en línea al menos del año 2020. ¿Quiénes deben presentar la declaración jurada de trust? Todos aquellos contribuyentes domiciliados residentes establecidos y constituidos en el país que tengan la calidad de constituyente, settlor, beneficiario o administrador. Todo el mundo. Que se informaron antecedentes relativos a los trust que se hayan encontrado vigentes en el periodo respectivo, así como datos de revocación y finalización de aquellas figuras jurídicas.
¿Cuándo se presenta? Igual que la 1929, hasta el día 30 de junio de cada año, o el año anterior. Y cómo se presentan a través de la página web del Servicio de Impuesto Interno, y que ahí aparece el link para que lo vean. Bueno, hay sanciones por la no declaración. Algo así se ve, que continúa un poco al costado, el layout de la declaración jurada, del formulario. Básicamente están los datos, igual que el anterior, siempre hay una sección de identificación, los datos del trust, los datos del trustee y los datos de cada parte, del constituyente, del beneficiario, cuál es su root, cuál es el país de residencia, el país donde está el trust y cuántos son los beneficios que haya obtenido, lo mismo que el monto de contribución que tenga el trust. ¿Cuál es el pero con esto? Ya saliendo un poco del tema del compliance. Si nosotros miramos por las distintas bases de datos que nosotros tenemos como servicio interno, área de análisis, para el año 2022, root únicos de personas naturales que tenían algún tipo de relación con algún trust, 220 personas, eso aumenta el año 2023, 279 personas. Y si nosotros leemos, por ejemplo, aquí no es una charla de trust, pero si nosotros leemos qué significa trust, por ejemplo, para el Código Tributario, es una definición bastante amplia. No solamente aquello que yo venga y diga, esto es un trust, sino que todo aquello que se asemeje a una figura de trust, la legislación lo va a entender por trust. Basta que, estoy parafraseando, yo entregue un patrimonio que va a ser administrado por un tercero, que va a tener un beneficiario, una serie de requisitos adicionales, para ser considerado para la ley como un trust, que por lo tanto se debe declarar, está, por ejemplo, es parte de la 41G, de normas controladas del extranjero, etc. No es necesario, se llame o no se llame trust. En el otro país puede o no ser considerado trust en cuanto cumpla los requisitos generales de la legislación para ser considerado un trust. La ley dice es un trust. Entonces, aquí tenemos en esta parte aquellos que definitivamente sabemos que son trust porque se llaman trust y todo el mundo lo llama trust, y aquellas otras operaciones que no llamándose trust pudieran cumplir además con aquellos requisitos que dice la ley que esto es un trust. ¿Okay? Y aquí aumenta bastante. 1157 root únicos con trust, que equivalen a 4.775 operaciones trust, asimilables a trust, o que pudieran ser asimilables a trust, a la UA, y 887 y 3.739 operaciones asimilables a trust, o que pudieran asimilarse. ¿Cuál es el contraste que hay? Si nosotros vemos la cantidad de declaraciones 1952, y por eso están las flechas gorditas, porque hay harto dato, hay hartas operaciones trust, y esta es la flecha más flaquita. ¿Por qué flecha más flaquita? Porque la cantidad de personas que declaran es bastante menor. 97 operaciones para el año 2020, root único declarante del 2022, y 124 para el 123, que es bastante menos al menos los que son trust, o aquellos que deben asimilarse a trust, o combinados muchísimo. Entonces este es un tema de duda, al menos duda, y que también son acciones de tratamiento que estamos viendo como para el próximo año. Principales errores con la 1952, como lo acabamos de decir: no considera estructuras que calcen con la definición legal de trust, pero no se llaman trust. Perfecto, no es claro porque me dice trust. No, es todo aquello que el Código Tributario dice que es un trust, entendiéndolo con el concepto amplio. Y por lo que estamos viendo, no sería ese el espíritu detrás del cumplimiento para llegar a la DJ. No declaración o subdeclaración de renta o participación en los trusts, que es como el riesgo esperable, esperable porque toda operación es regla, no es que una especie que haya que encontrar, y desconocer el vínculo del grupo familiar dentro de la estructura del trust. Y básicamente volver no repetir, dentro de los trusts, para la necesidad de poder declarar o que se entienda que yo tengo algún tipo de control o se entiendan como parte de aquellas entidades controladas en el extranjero, por lo tanto tienen que ser obviamente una entidad controlada en el extranjero, que tener algún tipo de control, como las que establece el artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta. El pero es que hay ciertas figuras detrás que se llaman trust discrecionales, en los cuales en teoría
el que ejerce todo el control sobre el trust es el trustee, el administrador. Pero en la práctica hay contribuyentes que, a pesar de ser un trust discrecional, o sea que en teoría, por la escritura, el control lo tiene el trustee, en la práctica en realidad el que tiene el control es el propio constituyente o el primer beneficiario a través de cartas de deseo. Si es que es así, si en realidad yo mantengo el control a través de cartas de deseo, en el fondo, a pesar de que el título sea un trust discrecional, igual tengo control y por lo tanto entraría en teoría bajo en cuanto se cumplan las condiciones de control, bajo lo que establece el artículo 41G, de entidades controladas en el extranjero, declaración jurada de trust, etc. Esto es un tema de fondo, no un tema de forma, como todo lo que tiene que ver con el derecho tributario. Impuesto a herencia de donaciones. Tal como les comenté en el principio, cuando nosotros hablamos de altos patrimonios, tenemos dos grandes universos. Aquel universo propio del impuesto global complementario, que ya revisamos con Fernando, y aquel universo del traspaso familiar de patrimonio. Yo diría que incluso la recaudación es 50-50. Si bien el día a día o año a año lo que se recauda, lo que los altos patrimonios aportan al país es por impuesto a la renta, al menos una vez en la vida, y perdón por decirlo, necesariamente, tarde o temprano, todos nos vamos a morir. ¿Qué significa con eso? De que todo el patrimonio que tiene una generación va a tener necesariamente que ser traspasado a la generación siguiente, sea planificado o me muera con el dinero y simplemente o con lo que viene y pasa a la generación siguiente. No hay ningún problema en la planificación tributaria en materia de impuesto a la herencia, impuesto a la donación, el traspaso familiar de patrimonio. El problema es no pagar el impuesto. Ya, y dentro de la gran temática traspaso familiar de patrimonio, porque nos gusta a nosotros hablar como la temática de traspaso familiar de patrimonio, que es el traspaso del patrimonio de una generación, el traspaso familiar de patrimonio de una generación a la siguiente. Esta tributación puede ser, está dejado básicamente a la autonomía de la voluntad del causante, del donante, del padre, madre, familia. ¿Por qué? Porque si yo decido como dueño del capital hacer el traspaso a título oneroso, no hay ningún problema. Usted está en su libertad, economía de opción de hacerlo, solo que el impuesto que pagará será el impuesto a la renta. Tasa 44,5%, si encontramos bajo el tramo exento bajo. Si decido hacerlo a través de título gratuito, por ejemplo a través de impuesto a la donación, o simplemente se fallece, entonces la tributación que aplica a la renta de quien recibe, el incremento patrimonial de quien recibe, será impuesto a las donaciones o impuesto a la herencia, con una tasa más baja, 25%, y con un tramo exento bastante más alto que el impuesto a la renta. Por eso es la temática, traspaso familiar de patrimonio. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a tributar. Puede ser herencia, puede ser renta, depende de cómo se realice. Mismo que para las diluciones patrimoniales, no lo vamos a saber hasta que se fiscalice. Y dentro de este gran universo tenemos el impuesto a la herencia y el impuesto a la donación. No vamos a hablar de renta, ya hablamos bastante de renta, enfoquémonos en esta sección de traspaso familiar, herencia y donación, a título gratuito. Que la herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Palabra clave es transmisible. ¿Por qué? Porque la diferencia entre transferir y transmitir es que la transmitir, como es con M, es con muerte. Uno transmite por causa de muerte y transfiere entre hijos. Entonces, es así. No sé, es así. Obligaciones que son transmisibles a los herederos al morir una persona. Y se clasifican normalmente en herencias testadas y en herencias intestadas. ¿Qué significa eso? Cuando la persona que va a fallecer antes de morir, inmediatamente antes de morir, a veces un tiempo antes, igual que eso, pero no es lo normal, dicen su voluntad: yo quiero que con mi bien ocurra esto, esto y lo otro, y eso es una herencia testada, porque es un testamento. Si no, se intesta. ¿Y qué es el impuesto? Bueno, el impuesto a la herencia de donaciones no está bien escrito, porque no existe el impuesto a la herencia de donaciones, menos existe el impuesto a la herencia, asignación a donaciones. Ustedes no lo repiten, no está bien dicho. Existen dos impuestos completamente distintos: el impuesto a las donaciones y el impuesto a la herencia, o el impuesto a la asignación por causa de muerte. ¿Qué es esto? Es el impuesto a las herencias, el impuesto que grava los ingresos obtenidos gratuitamente, palabra clave gratuito, por los herederos, ya sea porque el causante se le entregó en vida o se transmitieron a ellos por su fallecimiento. Esto significa que están grabadas las donaciones, traspaso de patrimonio entre familiares que cumplan con los requisitos legales. Y si no, bueno, el traspaso familiar de patrimonio por concepto está grabado, y si no será título gratuito, será renta.
No hay ningún inconveniente, no lo puede transmitir como o transferir. ¿Y cuál es el plazo para la declaración del impuesto a las herencias? No, impuesto a las herencias, impuesto a las herencias es 2 años desde cuando, por el general, desde el fallecimiento del causante. Y son años corridos, ¿no? de día a día, no es como que empieza el día siguiente, se muere, no sé, el 21 de mayo del 2021, el plazo termina el 21 de mayo del 2021. El impuesto a la herencia, el impuesto a las donaciones, los dos impuestos comparten exactamente, están los dos en la ley 16.171, comparten exactamente la misma escala progresiva de impuestos, el impuesto progresivo, el impuesto global complementario, con tasas que van desde el 1 hasta el 25%. No significa, como todo impuesto progresivo, de que si alguien tiene más de... todo el impuesto de UTM, esa es la forma de actualización de la ley, a diferencia de renta, que es IPC, aquí todo es UTM. No significa si alguien tiene una asignación, un incremento patrimonial, la herencia que le llegó, por lo tanto su patrimonio, su ingreso, aumenta porque es un impuesto individual por lo que cada una persona recibe, no por lo que el total del causante deja. 15.000 UF, perfecto, las 15.000 UF grabadas con 25% no, sino que esto es un impuesto progresivo y solamente lo que supere esto se grabado con un 25% y si hacia abajo, igual que el impuesto global complementario. Para declararlo, ya desde el 24 de noviembre del año 2021 existe un formulario nuevo que viene a cambiar no solamente el formulario, sino que viene a cambiar la forma de declaración y fiscalización del impuesto a la herencia, impuesto a las donaciones. ¿Y por qué? Porque antes me imagino que algunos de ustedes lo alcanzaron a vivir. Al momento de declarar las antiguas herencias, había que ir a primera línea del servicio impuesto interno con todos los documentos, no te dejaban ir hasta hacer todo revisado y el propio funcionario lo veía, y una vez que se revisa, estaba todo listo y te lo aceptó, se declaraba. Ahora esa forma de declarar cambió. Ahora el formulario es completamente en línea, no te pide ningún papel, igual que el F22, y si es que por atributo de riesgo es seleccionado para ser fiscalizado, entonces se envía a fiscalización. Y ahí habrá que tener los documentos que cada contribuyente se hace responsable de su declaración de impuestos, cómo llegó ese monto, si le faltan bienes, bienes que falta por incluir, donaciones previas, etc. Eso ya tendrá que dar cuenta de la fiscalización. Pero ese es el cambio principal. Antes también las herencias testadas se declaraban y se declaraban y daban el visto bueno en los departamentos jurídicos de hecho había un área en el centro que solo había herencia y solo lo habían abogados. No existía ningún formulario ni siquiera existía formulario para las donaciones. Bueno, el cambio que hubo con el formulario que sirvió para hacer el cambio de modelo de declaración y fiscalización vino a cambiar todo. Son 100% en línea, todo, testado y donaciones, y solo se envían a fiscalización a aquellos contribuyentes que cumplan con el tributo de regla, igual que el impuesto a la renta. ¿Cómo es este formulario? Es complicado el tema del formulario, porque en realidad el tema del impuesto, porque estamos hablando de altos patrimonios con herencia, pero ¿cómo existe el impuesto que declara normalmente una persona de tercera edad, de clase media, que es el usuario normal del impuesto? ¿Por qué estamos hablando de altos patrimonios escuchando impuesto a la herencia? Bueno, si bien el 90% de las declaraciones, aumentó hasta el 95%, son exentas o prescritas, el 0,4% de las declaraciones de impuesto a la herencia son por causante de altos patrimonios. Y ese 0,4% equivale a más del 85% de la recaudación. El impuesto a las herencias y el impuesto a las donaciones es peor. Más del 60% de las personas que reciben una donación ya son altos patrimonios, y el donante alto patrimonio, más del 99% son personas de la nómina de altos patrimonios, de lo que se recauda. Proviene de los altos patrimonios. Entonces, en realidad, el impuesto a la herencia y el impuesto a las donaciones no son impuestos a la clase media, no son impuestos a la clase baja, son impuestos que por casi exclusividad, y en donaciones es exclusividad, grava a personas de altos patrimonios. Y por lo mismo nosotros lo vemos en nuestra área, nosotros estamos a cargo del proceso completo de impuesto a la herencia y donaciones. ¿A qué nos lleva esto? Y toda la introducción que hice, ¿por qué? Porque este impuesto en realidad tiene dos corazones distintos. Si bien este es un impuesto que para fiscalización, para recaudación, no se importan los altos patrimonios, y además si es que queremos enfocar
nuestras pocas capacidades de fiscalización, aquellos contribuyentes que tienen mayor impacto tributario, necesariamente estadísticas nos van a llevar a los altos patrimonios, pero la gran mayoría de la gente que declara, una persona que hace el trámite una sola vez en su vida, es de clase media o clase baja, no es muy, no tiene mucha literacy en temas computacionales y es y nunca más va a realizarlo. Es un trámite complicado y esperamos ahora sea un poquito más fácil. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la creación de este formulario? Que sirviera los dos corazones. Un formulario que fuera fácil de declarar, que fuera más fácil no solo el trámite de declaración, porque es completamente libre, no te pide documentos, si alguien tiene los documentos, llena todos los datos, pone a pagar, paga y le sale el certificado inmediatamente, se exenta el certificado inmediatamente, sino que, bueno, y además le sirviera para hacer los cálculos. Está diseñado de forma de que lo único que la persona en teoría debiera hacer es llenar los datos de quiénes son el causante, quiénes son los destinatarios por el monto total de los bienes y la relación de familia que tiene con el causante, y todos los cálculos ocurren por debajo. Y al mismo tiempo tiene que ser un formulario tal que para fiscalización, para elementos de fiscalización, nos dé los datos tales que nos permitan seleccionar y priorizar aquellos contribuyentes a ser fiscalizados que son altos patrimonios. Ya, eso es lo que hay detrás. Que gracias a 44.2 se ordena y estandariza la información solicitada en herencias testadas, intestadas, donaciones, genera información estructurada, que entendemos por información estructurada en materia de análisis, aquella información que viene en columnas, es exactamente la misma, en materia de datos, es trabajable para análisis de datos, indispensable para análisis, traslada un trabajo que se hacía manual en cruces computacionales. Ahora todo lo que se realiza para selección de un contribuyente u otro es por el algoritmo que diseñamos en el área, y es 100% libre, lo que significa los procesos de declaración y fiscalización. ¿Cómo es el layout? Primero están los datos del declarante, importantísimo, gente linda. El declarante es contribuyente, igual que los que nos escuchan la casa por la casa, los declarantes son contribuyentes. Eso significa que quien entra a MISI con su clave tiene que ser contribuyente. Hijo, cónyuge, hermano, quien sea que le corresponda ser contribuyente, él se anota, no el asesor. Hay varios asesores, abogados, auditores tienen más de 100 declaraciones. Los tenemos completamente identificados y esperamos hacer acciones de tratamiento con ellos luego. ¿Por qué? Porque eso genera una serie de problemas. Todos los análisis están pensados en el declarante. Y el declarante, al igual que en el F22, igual que en el IVA, un declarante no impuesto a un contribuyente. Así que tenerlo en consideración. Usted no lo haga. Y después, primero, dos parámetros. Los datos del declarante, que está acá, que ya están precargados, porque son las mismas personas que entran al MISI, y después los datos del causante. Si estamos hablando, el formulario por detrás es exactamente el mismo para herencias testadas, intestadas, donaciones. Lo que cambia es aquellos puntos, el layout, lo que se ve en el formulario. ¿Por qué? Porque hay cosas que no le interesa por ejemplo, por eso los datos del tribunal, no le interesa intestar, cosas así. Es más personalizado para herencias intestadas, donaciones. En datos del causante y del donante va a aparecer por los datos de quién es la persona. Los datos pueden ser efectivos si es que intestada, por ejemplo. Y principalmente, esta zona muy importante, ahora está vacía más que nada porque lo borramos porque aparecen los nombres del que entró. Aquí hay que ir agregando quiénes son los demás herederos. El formulario de donaciones, a diferencia de herencia, se hace una persona por cada heredero, entonces, por cada donatario. Entonces, si una mamá o un papá dona a 4 hijos, se declaran 4 formularios de donación. En cambio, si una herencia hay 4 hermanos, se declara un formulario, uno declara por todos los compañeros. La sección posterior del formulario vienen los bienes. Estos bienes nosotros los seleccionamos de esta forma como un tema estadístico, pero son los bienes que más se declaran. La primera sección está el dinero, que nos seleccionamos de esta forma como un tema estadístico, pero son los bienes que más se declaran. La primera sección está el dinero, que nos raíces agrícolas, derechos de personas, homenaje y algunos pasivos. Entonces, lo normal es que una persona común y corriente le baste esta sección para poder llenar quiénes son los bienes de cada persona.
Y si se quisiera ver el resto de lo que hay, que es una lista bastante larga, se hace clic en otro y se despliega. Y ahí está el resto del grupo. La gracia que tiene esta sección, que es agregado de deducciones de la base imponible, tiene que ver con aquellos elementos particulares de cada heredero que es distinto a sus compañeros. Nosotros dejamos claro de que el impuesto a la herencia, esta programación, es un impuesto personal por mi base imponible que puede o no puede ser igual a la de mis hermanos o la de mi mamá o quien sea. ¿Por qué? Porque los porcentajes se distribuyen distintos, puedo tener algún legado que me entregaron, me pueden haber hecho una donación previa anterior, etc. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Aquí vienen todos los bienes comunes y en esta sección, que es root por root, heredero por heredero, uno va incluyendo, bueno, aquí me hicieron este legado por tal porcentaje, me hicieron esta donación previa, tengo este bien en fideicomiso, por todos esos detalles, uno simplemente los coloca y por detrás el formulario es el cálculo para que salga el valor correcto para cada persona. Y en la sección cálculo de impuestos va a salir exactamente cuánto le corresponde a cada heredero pagar. El formulario emite emite giros todos a nombre del declarante. Entonces, si bien los emite por separado, lo emite todo a nombre del declarante. Algunas estadísticas, aquí tenemos el efecto precisamente de el simplificar los trámites a los contribuyentes. Bueno, aquí tenemos un alza de este impuesto a las donaciones. Esto es lo normal de las donaciones que ha ocurrido históricamente. Siempre está más o menos en torno entre los 7.000, 10.000, 5.000 millones de pesos por monto total recaudado por impuesto a las donaciones. Y desde que entra el formulario se empieza a ver un alza de las declaraciones. Claro, el año 2022 también puede ser explicable por el proyecto que hubo de impuesto al patrimonio, donde varios contribuyentes para prepararse para el impuesto hicieron donaciones, pero eso no explica todo el aumento porque el año 2023, que es un año normal por decirlo así, la cantidad de donaciones aumenta. ¿Qué nos quiere decir eso? No solamente la simplificación que va a tener formulario que antes no existía, y además el que la declaración sea en línea, de forma simple, versus tener que ir, que te lo aprobaran, pedir unos documentos, que lo enviar, sino que también podríamos quizás me gustaría hablar de un cambio de cultura. Nosotros en los altos patrimonios ya están sintiendo, junto con el trabajo de sus asesores, de que hay una fiscalización de traspaso familiar de patrimonio y por lo tanto, en vez de tratar de hacer un traspaso a la mala, a ver si en una mesa no me pillan, están optando por hacer donaciones. Y para saberlo no hay que hacer más que leer el diario. En las últimas 2 semanas han salido 3 o 4 donaciones de gente con bastante dinero, dejémoslo, del tramo más alto de la nómina, haciendo donaciones públicas a su hijo que pasan por el trámite para el impuesto. Más de lo que ocurría hace 10 o 15 años. Y en impuestos, y aquí tenemos, si es que vamos a una normalidad y promediamos entre 22 y 23, podemos hablar de una alza casi de 1000% de recaudación desde antes y después de este cambio de modelo de declaración de fiscalización. Y similar ocurre, no tan duro, pero similar ocurre con el impuesto a las herencias. Ahí está. Con el impuesto a la herencia, bueno, aquí tal vez no se ve tanto, porque, por ejemplo, aquí o acá hay hay una declaración que con nombre y apellido que aumenta la herencia. Entonces, lo que normalmente se hace es se eliminan los outliers que se llaman para poder medir mejor los análisis estadísticos, pero aún si es que hay una tendencia de normalidad que se da para siempre hacia atrás en infinito, aquí tenemos un par de años de ejemplo, la recaudación promedio andaba algo así como los 75.000 millones al año por impuesto a las herencias. Desde el cambio del modelo de declaración del impuesto estamos hablando de un promedio de 175.000 millones, aumento de declaración voluntaria 2,5 veces. Aquí puede haber un poco del tema de COVID, sí, y también por un tema de la simplificación por parte de los contribuyentes para declarar el impuesto. Y de nuevo, no tiene solamente que ver con el tema de un nuevo formulario, sino que este cambio en la mentalidad, porque igual podría ser el mismo formulario en línea, pero tenés que subir los papeles, ser revisado, sino con un cambio en el modelo de declaración y fiscalización. Principales errores, tal como se lo decía, ingresar como declarante con el RUT y clave tributaria del asesor. Y yo diría que este es uno de los principales errores, como más evidente. Tenemos toda la lista de los asesores que se ponen ellos mismos, están 100 veces como herederos, no puede ser, nadie tiene tanta familia.
subvalorar el tema principal, cuando estamos hablando ya, si estamos hablando de traspaso familiar de patrimonios, que es la temática, para motivos de fiscalización siempre estamos, o el impuesto de herencia, impuesto a las donaciones, siempre estamos hablando, bueno, fuera de renta sería lo mismo, de traspaso de sociedades. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del patrimonio, como comenzamos al principio, especialmente el tramo 2, 5 millones de dólares en adelante, más del 92% o más del 99% dependiendo del tramo, de su patrimonio está a través de sociedades. Y estamos hablando de traspaso de sociedades, no estamos hablando de otra cosa, sino que de la valorización de la sociedad, ya sea porque esto se hizo por causa de muerte o se hizo algún tipo de planificación tributaria para que ingresen los hijos a la sociedad. En último término, siempre sociedades. Y estamos hablando de sociedades, no estamos hablando de otra cosa, sino de valorización de empresas. ¿Cómo se valorizan? Por regla general es valor corriente en plaza, valor de mercado. Uno de los puntos principales por los cuales mandamos casos a fiscalizar es porque el valor que se declara es un valor inferior al valor de mercado. Y eso, al menos, si bien la valorización fina para hacer la fiscalización, alguna liquidación o, por supuesto, la declaración es bastante más compleja, a través de metodologías de análisis nosotros podemos llegar a un valor más o menos aproximado que nos dice más o menos está fuera de todo rango esta declaración de impuestos que se realiza en base al dinero que tenía el causante. Otro de los puntos principales es anotar como dinero donaciones de participaciones sociales. Yo dono una participación social, pero noto el equivalente en dinero. Subdeclarar bienes excluidos del algo fiscal. Bueno, hay dos grandes temas en herencia. Está el tema de los altos patrimonios y un tema un poco más transversal, llamémoslo así, que es la gente que tiene bienes en el campo, bienes no agrícolas, y lo que declara es solamente el terreno y no declara nada de lo que hay encima. Eso usualmente o enviamos casos por subvaloración de empresas o enviamos temas casos por este tema. Es una de las cosas que se le ponemos más ojo. ¿Por qué? Porque es lo que más hay de declaración. Y no incluir donaciones previas. No olvidar, si es que ya lo saben y si no lo aprenden ahora, de que la base imponible del impuesto a la herencia tiene dos elementos básicos: aquello que estoy recibiendo por herencia y todo lo que me donaron en vida. Y si la donación es lo mismo, la donación que estoy recibiendo hoy y todas las donaciones previas. Un error bastante común es no incluir las donaciones previas. Y esas donaciones pueden ser insinuadas o no insinuadas. De cualquier forma, en cuanto se cumple el hecho de la donación, se debe incluir. No se incluye normalmente, y si es que eso no se incluye, ya entramos a ponerle un apellido no tan lindo que se llama dilución patrimonial. Y eso, bueno, lo principal en temas de fiscalización tiene que ver con la dilución patrimonial. Entregar un patrimonio a los hijos sin que el servicio se entregue. Tratamos de enterarnos igual. Y eso en cuanto a los altos patrimonios con su declaración. Impuesto a la renta, impuesto por sus declaraciones nacionales, sus declaraciones de bienes internacionales, o rentas que puedan tener, y el traspaso familiar de patrimonio, y nos enfocamos en lo que tiene que ver con impuesto de herencia, impuesto a las donaciones, sin perjuicio que el traspaso familiar podría ser perfectamente por impuesto a la renta. No hay tema con eso, dependiendo de cómo se realice. En cuanto a la gestión de la estrategia de cumplimiento que tenemos como servicio impositivo con altos patrimonios, el segmento de los altos patrimonios, igual que en todos los últimos PGCT, es un segmento de interés, es importante para el servicio. Los casos de fiscalización de altos patrimonios son priorizados para su fiscalización y cualquier duda está siempre publicado en el PGCT como segmentos de interés junto con grupo internacional, el sector económico, grupo empresarial, etc. ¿Qué buscamos? Bueno, metas que nos pusimos como para este año: reducir la cantidad de contribuyentes que pertenecen al 1% superior de la nómina, de 3, que tengan alguna tasa efectiva, tasa proyectada en realidad, pero por motivo de simplificación efectiva, inferior a un 20%, gente que tiene patrimonio 150 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, con una tasa de impuesto de un 2%. Puede ser, pero se escucha poco razonable. Genera riesgo, fiscalización, esperemos que esos niveles suban, estamos trabajando para eso. Aumentar la cantidad de familiares de estos patrimonios que declaran impuestos por traspaso familiar de patrimonio. Eso, como lo estamos viendo, es algo que se está logrando. Hay un aumento tanto en la declaración voluntaria de impuesto de herencia y mucho más notorio en impuesto a las donaciones.
así que vamos bien con ese objetivo. Mejorarla, pero igual estamos por supuesto trabajando en eso, uno de los dos grandes focos. Mejorar la base imposible del impuesto global complementario a los altos patrimonios en general, y para eso tenemos una serie de fichas de riesgo que lo vamos a ver más adelante, de riesgos específicos que medimos, y reducir la brecha de contribuyentes no declarantes de impuesto a la herencia. Esto fue una meta que nos pusimos hace muchos años, por fin ya estamos empezando a hacer análisis centralizados con contribuyentes con un patrimonio interesante de poder revisar de una perspectiva de recaudación, que haya pasado más de 2 años y no hayan declarado. Ya hemos enviado planes de fiscalización a direcciones regionales por ese plan. Y por supuesto nuestras medidas de control en general van alineadas con el modelo integrado de gestión el modelo de control de gestión. Modelo integrado, sí, el MXT, modelo integrado. Sí, que estaba pensando en el anterior, sí. El modelo integrado de gestión del documento tributario, que busca, bueno, no solo con el trabajo entre las distintas subdirecciones de negocios, jurídicas, fiscalización, evaluaciones y asistencia al contribuyente, poder realizar acciones proporcionales al nivel de riesgo que se va a obtener. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos al lado más grande del espectro, que son muchos contribuyentes con un riesgo, con una alta probabilidad de riesgo, bueno, entonces tomaremos medidas más masivas, no tan uno a uno, correo electrónico, mensaje emergente, observaciones por cruces, por ejemplo. Por otro lado, si es que son también muchos contribuyentes con poco nivel de riesgo, bueno, aumentar nuestra presencia fiscalizadora. Por ejemplo, este mismo tipo de charlas son parte de nuestras acciones que estamos realizando. Aumentamos tratamos de sacar noticias, que se sienta el contribuyente fiscalizado, monitoreado, que sepa que el servicio de puesto interno existe, no olvidarse que existe, por lo tanto que hay que cumplir. No pagar de más, pero tampoco pagar de menos. Y si es que hay pocos contribuyentes con un alto nivel de riesgo, bueno, ahí viene lo más entretenido. No, entretenido desde esta área, no me gustaría estar en la otra, porque uno se porta bien, ¿cierto? Se le agradece. Que tiene que ver con las revisiones de cumplimiento y la auditoría. Y eso también se deja para aquellos contribuyentes que, teniendo una alta probabilidad de riesgo y una alta, o sea, de incumplir la obligación tributaria, su consecuencia de incumplir es muy alta. Que entendemos por consecuencia que el impuesto que se podría recaudar en caso de ser fiscalizado. Y eso prioriza el caso para que sea fiscalizado y solamente en ello se focalizan las acciones ya más correctivas del servicio que tienen que ver con la auditoría y las revisiones de cumplimiento. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, un par de estadísticas de los últimos 3 años. Ojalá hubiéramos puesto la de este año y estar aún más bonitas, aún con lo que llevamos del año. Pero nos ha ido bastante bien con la estrategia de cumplimiento. Por ejemplo, el año 2021 despachamos casi 400 casos, 1000 casos el año 2022 por altos patrimonios y 1000 casos diferentes, porque hay cuidado que los RUT no se repitan año a año, en la medida de lo posible, se hace, pero hay cuidado con eso, así que tienden a ser RUT diferentes. Con más de 1100 contribuyentes, o sea, la cantidad de contribuyentes que como servicio en impuesto interno estamos priorizando para ser fiscalizados, o sea, horas fiscalizador en altos patrimonios ha ido aumentando. ¿Y cómo nos ha ido? Nos ha ido bastante bien. El año 2021, bueno, no están acá las cifras, pero recaudamos, comparado con el año 2022, aumentamos en un 150%, y el año 2023 recaudamos más de 3 veces lo que hemos recaudado el año 2022. Y este año nos ha ido casi también como el año pasado, en esta misma altura del año, casi lo mismo que el año anterior. Entonces, eso también significa no solo desde un punto de vista de la capacidad de análisis del servicio, sino que esto siendo una temática nueva de fiscalización, porque fiscalizar alto patrimonio es complicado. Estamos viendo grupos familiares de altos patrimonios, no solo un RUT, es un grupo familiar que tiene un grupo empresarial que hay detrás, con unos asesores altamente especializados. Normalmente los temas son temas de valorización que tienen que ver con la valorización económica. No es tan simple de ver, no es igual a otro tipo de fiscalizaciones que requiere un cierto tipo de expertise, y esta evolución en la recaudación también nos habla de eso, que en las direcciones regionales ya están bastante más asentados en lo que es la fiscalización de altos patrimonios, y eso lo estamos viendo en resultados también. ¿Cuáles son algunas estadísticas de revisión de cumplimiento? Bueno, aquí nosotros podemos ver que a medida que pasa el tiempo era más o menos la misma cantidad de casos
de auditoría y revisión de cumplimiento que se enviaban versus el año pasado, que fue el doble de auditoría versus revisión de cumplimiento. Perdón, ¿cuál es la diferencia? Una auditoría es una revisión bastante más integral, completa, exhaustiva, y una revisión de cumplimiento son puntos más específicos de revisión que una revisión más acotada. Y bueno, si tuviéramos 2024, esta sería muchísimo más grande las auditorías que las revisiones de cumplimiento, porque estamos priorizando como subdirección la revisión de auditorías a contribuyentes de este segmento. ¿Y cuáles son los riesgos tributarios que estamos viendo? ¿Qué entendemos por riesgo tributario? Bueno, es como casi autoexplicativo. Aquellas cosas que aquellos contribuyentes del segmento de alto patrimonio tienen una probabilidad mayor de estar incumpliendo, por lo tanto nosotros estamos monitoreando de forma permanente nuestros análisis de riesgo. Desde las fichas, como comentaba Fernando, ven desde un punto de vista matemático, algorítmico, aquella probabilidad de que un contribuyente pueda estar incumpliendo esa obligación tributaria específica y cuánto es la consecuencia que se puede obtener para ese contribuyente. Eso después se prioriza y se ve qué casos se van a enviar. ¿Cuáles son los distintos riesgos que estamos monitoreando en los altos patrimonios? Por ejemplo, el tema de justificación de inversiones, como cae de cajón, pero nosotros tenemos revisión específica de justificación de inversiones para altos patrimonios. El uso de bienes de lujo de sociedades, el uso de bienes de lujo que pueda tener la sociedad en forma directa o indirecta. Usted tiene un Ferrari, ya, pero no es de usted, esta es su empresa, pero lo ocupa usted, ¿cierto? Sí. Y da lo mismo si la empresa está directa o indirecta, la sociedad operativa, es una sociedad pantalla, todas esas cosas se revisan. Y bueno, uno de los planes que tenemos, ¿no? y tiene rendimiento, control de operación en el exterior, cuáles son las inversiones que hay en el exterior, cómo estar tributando con la renta que quiera tener, con la rentabilidad normal del mercado en ese país, y por lo tanto lo que se debiera esperar dentro de un rango. No le vamos a decir que es lo mismo, pero si está muy por debajo del rango, es raro. Por lo mismo es un riesgo. No sabemos si está incumpliendo ese grupo o no, sino que nos da riesgo de que se pueda estar incumpliendo y se revisa. Dilución patrimonial, de nuevo, esto es del 50-50 del tema, lo que tiene que ver con los pasos familiares de patrimonio y renta. Uno de esos, dilución patrimonial y traspaso intergeneracional, o sea, que se pueda, a diferencia de renta que es año a año, esto ocurre normalmente una vez en la vida, pero cuando ocurre esa vez en la vida y se trata de que el servicio no lo vea, usualmente es mucho dinero. Entonces, es un tema como estar esperando, pero cuando ocurre hay que estar atento para poderlo detectar. Esos son los puntos que estamos viendo. Y bueno, retiro desproporcional imputados al REX del ISFUT, eso tiene que ver con el artículo 39 transitorio de la 21.210. Es un tema bastante certero y que tiene que ver, yo no sé, tengo un 10% de porcentaje en la empresa, pero retiro el 100% del ISFUT. La ley dice que ese retiro desproporcionado tributa y se ha revisado, y bueno, nos ha ido bastante bien con ese programa. Subdeclaración de impuesto a herencia y donaciones, por supuesto. No declarante de impuesto a la herencia, entre otros. Me canso leyendo la lista. Y con lo que más recauda, por ejemplo, el impuesto, subdeclaración de impuesto global complementario, por lejos el que más recauda, y si no, los que tienen que ver con herencia. Dilución patrimonial, actitud onerosa, o sea, a través de sociedades, subvaloración del artículo 46 bis, que es un tipo de declaración específica de impuesto a la herencia, auditoría de impuesto a la herencia, etc. Hemos estado tratando de tener alta presencia en prensa, tal como les decía, ir recordando al contribuyente que existimos a través de todas las formas posibles. Bueno, esto básicamente es un vale por. Hemos estado tratando de mantener como servicio interno una presencia permanente en la vista, no solo de los contribuyentes, sino también de los asesores. Que ellos sepan que existimos, poder trabajar con ellos directamente y que ellos sepan y vayan recordando, incluso cuando leen el diario el fin de semana, que nosotros estamos mirando sus temas. ¿Y qué se viene para el futuro? Bueno, el fortalecimiento de las capacidades de las direcciones regionales, el alto patrimonio, si bien muchos están en Santiago, existen altos patrimonios en todas las direcciones regionales del país, en todas las regiones del país, y para eso tal vez un fiscalizador que ve un caso cada cierto tiempo no tiene tal vez la misma expertise que alguien que ve todos los días casos de altos patrimonios. Entonces, ¿cómo hemos tratado de mejorar de fortalecer esas capacidades regionales? Tenemos una red a nivel nacional que es de funcionarios, que hay funcionarios por supuesto, de los departamentos de fiscalización, de los departamentos jurídicos, de evaluaciones, de asistencia, incluso funcionarios de los temas, que son los temas de juicio.
con tal de poder compartir tanto capacitaciones internas, compartir buenas prácticas, cómo se seleccionan los casos, cómo se pueden detectar casos y con tal de que sea lo más horizontal posible. Alguien que tiene un caso de éxito en una dirección regional se lo pueda compartir desde una perspectiva del hacer al resto de sus colegas funcionarios. Un grupo especializado en dirección regional, nosotros ya tenemos, al menos la Dirección Regional Santiago Oriente, tiene un grupo especializado que solo ve casos de altos patrimonios, lo que es bastante bueno por la especialización que les comentábamos recién que tiene el tema. Fomentar la colaboración internacional. Nosotros como Servicio Impuesto Interno trabajamos fuertemente en lo que es la OCDE, en particular lo que es el grupo JITSIC, que es como la rama de la OCDE que ve temas tributarios, y también, bueno, no solo nosotros como Subdirección de Fiscalización, sino también hay funcionarios que pertenecen a la Red de Altos Patrimonios, que pertenecen al grupo JITSIC y trabajamos directamente con ellos. Exponemos casos nosotros, exponen casos del extranjero, aprendemos, compartimos prácticas y también poder trabajar con esto para los intercambios de información. Como decía Fernando, tenemos mucha más información desde el extranjero de hace no tanto tiempo, que ahora la estamos empezando a utilizar y entre eso, más la 1955, la cantidad de información que tenemos como servicio es alta, porque siempre hemos tenido alta información. Y bueno, nuevos riesgos de altos patrimonios, por ejemplo, contribuyentes supervivientes del impuesto complementario, con nuevas aristas y mecanismos de ilusión patrimonial a través de enajenación de sociedades a valores inferiores al mercado. Nosotros también estamos empezando a implementar, ya este es el segundo año de implementación, de modelos de inteligencia artificial para poder mejorar nuestro análisis de riesgo. Hay temas de dilución patrimonial, elusión tributaria, que siempre se ha dicho que son muy difíciles y no imposibles de poder ver. ¿Por qué? Porque requieren la expertise, caso a caso, poder aprender. Bueno, tal vez no es que no sea posible de poder detectar a nivel de análisis, sino que necesitamos herramientas nuevas de fiscalización, herramientas nuevas de análisis que permitan, a través de aprender mirando miles de casos, los patrones que ellos tienen y se puedan detectar a través del sistema. Eso hemos estado haciendo a través de algoritmos que hemos construido en casa. Los resultados hasta ahora siguen siendo a nivel de piloto, pero están siendo bastante buenos, tienen éxito. Y también poder trabajar en la clusterización, segmentar los contribuyentes a través de algoritmos de inteligencia artificial, un poco más simple, pero también algoritmos de inteligencia artificial. Y también temas grandes, ahora también salió en la ley, que nosotros ya estamos trabajando fuertemente, el levantamiento del secreto bancario, que es una facultad que tiene un servicio de impuesto interno. Nosotros sí estamos utilizando el levantamiento del secreto bancario, en particular con altos patrimonios, y ahora con las nuevas facultades más todavía. Nosotros ya hemos estado trabajando con un proyecto incluso desde el año pasado, con la implementación fuerte este año con el levantamiento del secreto bancario en altos patrimonios, y poder trabajar con aquellos intercambios mayor información por intercambio de información, el multilateral, información del CRS, intercambio particular de información, por ejemplo. Y como ustedes se pueden informar más, esto es a lo que nos piden, por favor, compartir, así que lo compartimos. Más información en la sección ayuda, que está acá. Eso. Y también se puede revisar la página.